es una leyenda viva de la música italiana, una banda icónica que ha cautivado a millones durante más de 5 décadas. Su trayectoria desde su fundación hasta consolidarse como leyenda es un viaje lleno de canciones conmovedoras y actuaciones inolvidables que han cautivado a su público. Bajo el nombre de I.Pooh, han definido la historia discográfica italiana, vendiendo más de 100 millones de discos y presentando más de 30 álbumes. Su influencia en la música clásica italiana es innegable, fusionando melodías cautivadoras, arreglos magistrales y letras profundas que exploran amor, sentimientos y amistad. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. Toma asiento que hoy te presentaré la historia y biografía de I.Pooh. Comenzamos. El núcleo de lo que se convertiría en Pooh tuvo su origen en Bolonia, Italia, en 1962 con el nombre de Jaguars, cuando se unieron el baterista Valerio Negrini y el guitarrista Mauro Bertoli. En 1964 se consolidó la primera alineación estable integrada por Valerio Negrini, Mauro Bertoli, Vittorio Costa, Giancarlo Cantelli y Bruno Barraco. Sin embargo, en 1965, Vittorio abandonó la banda para proseguir sus estudios de medicina. Bob Gilot y Mario Goretti se unieron en su reemplazo. Más adelante, Gilberto Fagioli reemplazó a Cantelli. El quinteto Negrini, Bertoli, Goretti, Fagioli y Gilot obtuvieron un contrato con Vedette, la discográfica de Armando Sciascia. Sin embargo, debido a la existencia de otro grupo romano con el mismo nombre y Jaguars, fue necesario buscar una nueva denominación. Aleki Andris, la secretaria de Sciascia y fan del osito de peluche de Disney, Winnie the Pooh, sugirió el nombre Pooh, que finalmente adoptaron. De hecho, el oso apareció en las portadas de numerosos discos de vinilo hasta principios de los 90. Para febrero de 1966, el grupo grabó su primera canción en un disco de 45 revoluciones por minuto. La canción se llamaba Vieni Fuori y era una versión de Keep on Running del grupo Spencer Davis. Después, en un programa de televisión llamado Sette Voci, presentaron otra canción llamada Quello che non sai, que era una versión de la canción Ragdoll de los Four Seasons. Esta canción se lanzó junto con Bikini Beat, el segundo sencillo del grupo, creado como anuncio para una conocida marca de lápiz labial. Hubo cambios en la banda durante ese año. En abril, Roby Facchinetti reemplazó a Bob Gilot y más tarde, en el verano, Riccardo Foggi se unió al grupo en lugar de Gilberto Fagioli, quien había dejado abruptamente la banda. En octubre de 1966, participaron en el Festival de la Rosa con una canción llamada Brennero 66, censurada por la RAI por su contenido sobre el terrorismo en el Alto Adige. Tuvieron que cambiar la letra y la canción se presentó como Las campanas del silencio en el evento. El primer álbum del grupo, titulado Per quelle come noi, salió a finales de ese año y vendió más de 15.000 copias. En 1967 lanzaron su cuarto sencillo de 45 revoluciones por minuto. En ese momento, Mauro Bertoli dejó el grupo. Fue durante la era de la Beatlemanía que mostraron una personalidad única y una característica distintiva que sería imitada a lo largo de los años, la fusión de voces. Además, la formación se estabilizó convirtiéndose en un sólido cuarteto. Para el año 1968, el grupo tuvo su primer encuentro emocionante con las listas discográficas gracias a la canción La Pequeña Katy. Hubo cambios en la formación, Dodi Battaglia sustituyendo a Mario Goretti. Sin embargo, este año también trajo tensiones entre Pooh y su discográfica gracias al lanzamiento secreto de su segundo álbum Contrasto. En 1969 participaron en el Cantagiro con Marianne, quedando en el penúltimo lugar del grupo B. 1970 marcó una reacción a las críticas recibidas en el Cantagiro con el lanzamiento del tercer álbum, Memorie.
Aunque obtuvo elogios de la crítica, no logró una respuesta masiva del público. En 1971 firmaron su primer contrato discográfico con CBS, alcanzaron el número 1 en el Hit Parade con Tanta Boya Delay y continuaron su éxito con Pensiero. Además, Stefano Dorazio reemplazó a Valerio Negrini, quien seguía siendo el quinto Pooh y fue autor de muchas de sus letras. En 1972 lograron su primer disco de oro por Tanta Boya Delay. Canción que también fue versionada en español por Pimpinela. Cuánto siento defraudarte. Tú te quedas tan callada. Además, este año lanzaron el exitoso LP Alessandra. Cosa si può dire di te? Retornare a mi casa y luego si puedo llorare. 1973 fue el año en que Red Khancian sustituyó a Riccardo Foggi y presentaron Parsifal, un álbum histórico que vendió más de 400.000 copias. En 1974, el nuevo LP, Un po' del nostro tempo migliore, ganó otro disco de oro con 500.000 de copias vendidas. Además, CBS publicó la primera colección, Pooh 1971-1974, obteniendo rápidamente el estatus de disco de oro. Mientras que en 1975 se lanzó Forse Ancora Poesia, siendo el último álbum realizado por el productor Giancarlo Lucariello. A partir de entonces, Pooh autoprodujo sus discos configurando una estructura de gestión más autónoma y tecnológicamente avanzada. Durante 1976 celebraron 10 años con el disco Pooh Lover y el sencillo Linda, durante el Festival Bar de ese año que se posicionó de inmediato en el primer puesto de las listas. Miguel Bosé interpretó Linda en español, lo que amplió su popularidad más allá de Italia, alcanzando éxito internacional. En 1977 presentaron un nuevo espectáculo y lanzaron el disco Rotolando Respirando. Junto con el sencillo Dammi solo un minuto. Ya para 1978 fueron pioneros en el uso de tecnología láser en conciertos. Publicaron la antología Pooh 1975-1978 y su 10º álbum de 33 revoluciones por minuto, Boomerang, que fue disco de oro, presentando un generoso uso del sintetizador y habilidades en la guitarra eléctrica, siendo el primer LP sin acompañamiento de cuerdas. En 1979 estrenaron el sencillo Fantastic Flight Odyssey, parte de la banda sonora de Fantastic Tales. Ese año también marcó el récord de ventas de su álbum Viva con 700.000 copias y el lanzamiento mundial del sencillo Hurricane en inglés, producido por Terry Randazzo. En 1980 el álbum Viva obtuvo el disco de oro. Además presentaron el sencillo Cantero per te y su nuevo disco Stop.
El año 1983 trajo consigo el exitoso sencillo de 33 revoluciones por minuto, Trópico del Norte, que alcanzó el primer lugar en el Hit Parade. La música imbrigliata nel Trópico del Norte. Además, en Navidad, lanzaron el primer CD italiano creado por artistas con Colazione a New York y Happy Christmas de John Lennon. Obtuvieron un disco de oro y un premio muy codiciado por las ventas del videoclip L'anno del Trópico, realizado también en el Caribe. En 1984 grabaron su 20º álbum Aloha en Hawái, en el estudio de grabación de George Benson. Para 1985 lanzaron el CD Asia non Asia, grabado en Japón, precedido por el sencillo Se nasco un'altra volta. Además publicaron la colección Pooh 1981-1984. 1986 fue el año en el que celebraron emocionados sus 20 años de carrera, siendo nombrados Caballeros de la República por el presidente de Italia e inmortalizados en el Museo de Cera de Roma, lanzando el álbum Journey Infinity y la exitosa gira del mismo nombre. El año 1987 estuvo marcado por el triple álbum en vivo Goodbye, testimonio de su gira por el 20º aniversario Goodbye y lanzando el CD Il colore dei pensieri, en colaboración con la WWF. En 1988 su nuevo álbum, Oasis, recibió disco de oro incluso antes de su lanzamiento oficial debido a los pedidos anticipados. Para el año 1990 hicieron su debut en el Festival de San Remo con la canción You Know Me Soli. Este evento marcó un hito al ganar con un amplio margen y lanzar su álbum homónimo en toda Europa al mismo tiempo. La canción también se canta en conjunto con Didi Bridgewater, quien grabará la versión en inglés de la canción. Sono uomini soli per la sete d'avventura. Sweet angel of the night, if you can hear my call. 1991 fue el año de celebración para Pooh, que conmemoró sus 25 años de música con una gira triunfal en teatros, atrayendo a más de 450.000 personas. Su álbum 25 La Nostra Storia alcanzó el cuádruple estatus de platino con una colección que vendió 450.000 ejemplares en 2 semanas, mientras que las grabaciones de la gira teatral vendieron 50.000 copias. En 1994 se enfocaron en su álbum Música Dentro, que obtuvo doble platino en 2 meses, y una gira nacional con 50 estrenos teatrales. Le canzoni di domani, a 100 anni no, a 100 anni non si sbaglia più. Durante 1996 celebraron sus 30 años con un nuevo álbum, Amici per sempre, que lideró las listas de ventas. Sei la donna del mio amico e a qualunque costo, Cercando di te ho consumato la mia vita. Ya en 2001, Cento di queste vite alcanzó el cuádruple platino con más de 350.000 copias vendidas. Con le tue domande, coi tuoi sogni nuovi, come cambiano i figli. Durante 2002, el álbum Best of the Best se convirtió en un éxito masivo, logrando el triple platino con más de 350.000 copias vendidas. Al mismo tiempo, se concentraron en la producción del musical Pinocho. Para 2004, Pooh experimentó el éxito inmediato de su álbum Ascolta, que rápidamente se convirtió en el número 1 en ventas. Ese mismo año lanzaron una colección especial de canciones históricas titulada La Grande Festa. La portada del álbum Ascolta mostraba a Chiara Canzian, la hija de Red, posando en el acuario de Génova. Ascolta i vecchi che hanno voglia di ballare e sopra un ponte le bugie. Capita quando capita che non conosce limiti così, perché la nostra grande festa possano. Durante el 2006, Pooh celebró su 40º aniversario con conciertos especiales y proyectos solidarios. Grabaron el himno de la selección italiana de fútbol para el Campeonato Mundial y lanzaron un CD y DVD del concierto conmemorativo, que registró el espectáculo gratuito en Padua ante 120.000 personas. Noi
Para 2008, Pooh lanzó el álbum Beat Generation, que rápidamente se convirtió en un éxito de platino. Sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. El año 2009 marcó un cambio importante para Pooh, con Stefano Dorazio anunciando su salida después de 38 años. Lanzaron Ancora una nota insieme, un álbum conceptual con 30 canciones. También publicaron un libro sobre la historia del grupo. En 2010, los miembros restantes de Pooh anunciaron que continuarían como un trío. Presentaron un nuevo álbum de canciones inéditas llamado Dove comincia il sole. Lamentablemente, en el año 2013 falleció Valerio Negrini, el letrista de la banda. En el periodo 2014-2015, Pooh se enfocó en sus proyectos en solitario. Roy Facchinetti lanzó un álbum en marzo de 2014, mientras que Red Cancian presentó uno en septiembre de ese mismo año. En abril de 2015, Dodi Battaglia lanzó su tercer álbum en solitario junto al guitarrista Tommy Emmanuel. Mientras tanto, Stefano Dorazio se centró en su carrera como autor de musicales, colaborando en distintas producciones. El año 2016 marcó el inicio de las celebraciones por el 50 aniversario de Pooh. Actuaron por primera vez como quinteto en el Festival de San Remo en febrero. En marzo, Rai Uno transmitió un especial de televisión detallando la historia del grupo. En 2020, lamentablemente, Stefano Dorazio falleció debido al COVID-19. Tras la trágica pérdida, la banda se reunió el 1 de mayo de 2022 para celebrar el 78 cumpleaños de Facchinetti, como invitados en el programa de televisión Domenica In. El año 2023 tuvimos el esperado regreso de Pooh a la escena musical el 7 de febrero en el Festival de San Remo, rindiendo homenaje a Dorazio y recordando a Valerio Negrini con una actuación especial. Contame, ¿cuál es tu canción favorita de Pooh? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.